Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Menkop y en esta guía de pintura vamos a ver cómo trabajar en un guerrero enano no muerto de Dungeon Saga. El esquema será similar al de las fotos oficiales, pero con variaciones personales. La armadura del enano está pintada de oro, pero yo os enseñaré cómo pintarla de bronce y envejecerla. Lo primero será dar la capa base en toda la armadura con Warlock bronce. Una vez la armadura está completamente cubierta, aplicaremos la tinta Null Oil sobre la misma para oscurecerla y enfatizar cualquier recoveco que tenga. Ahora daremos el primer raspado para ilustrar el bronce. Para ello, usaremos una mezcla a partes iguales de Warlock bronce y Hashnut Cooper. Con un pincel mediano y dando pasadas suaves en un movimiento recto de un extremo a otro, raspamos toda la armadura. Para envejecer la armadura le daremos un lavado de un color turquesa diluido en agua. Con la pintura diluida, en una consistencia más espesa que una tinta, aplicaremos sobre toda la armadura. Los toques finales serán con Hashnut Cooper, dando pasadas suaves por todas las partes que queremos que parezcan menos viejas y más lustradas. Para la madera del mango y el escudo, usaremos una mezcla de Steel Legion Drab y Abaddon Black
para la base. Posteriormente, aplicaremos un lavado de tinta Agrax Earthshade sobre estas zonas. Cuando haya secado la tinta, daremos luz con pasadas suaves de Steel Legion Drab puro. Si queremos iluminar aún más, solo tenemos que añadir un color más claro al Steel Legion Drab. La cota de malla y la cabeza del hacha la pintaremos con un tono plateado. Para ello, usaremos una mezcla de Bold Metal Gun con Abaddon Black. Cuando tengamos estas zonas listas, le aplicaremos un lavado de Null Oil. Daremos forma y luz a las zonas metalizadas con Bold Metal Gun puro. En pasadas suaves perfilaremos bordes y las zonas más próximas a poder ser raspadas o sufrir algún tipo de raspadura. Para envejecer este metal, primero usaremos un pincel de puntilleo o un pincel viejo, al que aplicaremos un tono de naranja vivo. Con leves golpes aplicaremos el color en las zonas donde queramos que la oxidación sea más fuerte. Luego, diluiremos un poco de este mismo naranja junto con Morphan Brown en agua. Con esto crearemos un lavado para crear el efecto óxido más leve y por humedad. Daremos este lavado a todas las partes metalizadas plateadas y dejaremos que seque. Cuanta más capas demos, más fuerte será el efecto de óxido.
Finalmente, una vez el efecto de oxidación esté seco, con Iron Breaker Armor daremos pasadas muy suaves en los bordes y zonas más propensas a sufrir raspaduras de la armadura y la copta de malla. Ahora procederemos a pintar la osamenta del enano. Para ello, de base usaremos Leather Brown de Army Painter o bien Calzal Brown de Game Workshop si aún tenéis esta. Luego, esta base la iremos mezclando con un tono de color hueso, como puede ser Ushap T-Bone o Pledge Bone. Cuanto más lustrado y limpio queramos que el hueso esté, más color claro añadiremos. Podemos crear fácilmente un efecto difuminado en los tonos, para así tener una apariencia a hueso añejo y seco. Para el cuero del mango del hacha, de base aplicaremos una mezcla de Dark Flesh y Ren of Hide. Las luces se harán aplicando más Dark Flesh a la mezcla, creando los perfilados con Dark Flesh puro.
Para el escudo he elegido un tono rojizo en este caso. Comenzaremos con capa base de Con Red. Con pintura algo más diluida y en pasadas suaves trataremos de intentar difuminar el rojo base con la suciedad acumulada en los bordes del escudo. Después daremos un pequeño lavado de Agar Shade para enfatizar la unión del color con los bordes del escudo. La luz será dada en Mephiston Red, que será algo más diluido para crear algo de contraste con la capa de abajo. Para enfatizar más los bordes, yo volví a aplicar un poco de lavado turquesa. Para la capa iremos a por un rojo vino. En este caso he usado el set de color rojo de Andrea, ya que al ser mate dará un aspecto más apagado a la capa. Iremos iluminando con un tono por encima de cada capa, hasta llegar al que visualmente nos agrade. En este caso, al buscar un tono oscuro e intenso, no subiré mucho el tono de rojo.
capa he aplicado el tono Incubi Darkness de Game Workshop. La luz del mismo será dada agregando Uchap T-Bone del Game Workshop también. Para las botas y guantes he usado tonos negros. Podéis usar Abaddon Black e iluminar con cualquier gris. Yo en mi caso usé el set de color negro de Anderea Colors. Para la barba del enano, fui a un tono castaño. De base apliqué Murphan Brown y para dar las luces y contorno solo hay que agregarle Upsavi Bone al mismo. Y con esto, nuestro enano guerrero no muerto de Dungeon Saga estará acabado. Una figura muy interesante, ya que se aleja del típico humano esqueleto y nos adentra en más razas muertas, en la cual se pueden usar diferentes y divertidas técnicas para representar la vejez y el deterioro de este enemigo de mazmorra. Espero que os haya gustado esta nueva guía de Dungeon Saga. Darle a like para que este tutorial llegue a más aficionados del hobby, suscribiros si no lo estáis para estar al día de nuestros vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.